Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión hablaremos del tema del Corpus Juris Civilis. Un saludo muy especial al docente Dr. William Ricardo Rodríguez. Mi grupo se compone del señor Carlos Antonio Herreño, la señorita Sandra Johanna García y quien les habla, María Camila Maecha. Bueno, en esta presentación, como lo dije anteriormente, hablaremos sobre el Corpus Juris Civilis, que es una de las obras jurídicas más trascendentales en la historia del derecho romano y del pensamiento jurídico universal. Esta codificación fue promulgada entre los años 529 y 534 después de Cristo por el emperador Justiniano I, quien fue gobernante del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. Su propósito realmente fue unificar y depurar el vasto conjunto de leyes, decretos y doctrinas que Roma había acumulado durante más de 1000 años. Más que una simple recopilación, el Corpus Juris Civilis fue una reforma integral del derecho, concebida como instrumento de justicia, racionalidad y poder estatal, y su influencia sigue vigente en los sistemas jurídicos contemporáneos. Bueno, vamos a hablar del contexto histórico y bueno, para comprender la importancia del Corpus Ius Civilis, pues debemos ubicarnos en el contexto histórico del Bajo Imperio, que fueron en los siglos III al V después de Cristo. El derecho romano se encontraba fragmentado pues en varias colecciones y constituciones imperiales, lo que generaba una inseguridad jurídica. Una de las principales recopilaciones previas estaba el Código Gregoriano, el Código Germogeniano y el Código Teosodiano, y estos fueron promulgados en el año 438. Pero sin embargo, esos textos eran incompletos y eran contradictorios. Entonces, pues tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, el imperio bizantino pues heredó el legado jurídico de Roma, pero necesitaba urgentemente organizarlo. Y en ese contexto surge Justiniano I, quien entendió que el derecho era un instrumento esencial para reconstruir la autoridad imperial y restaurar la unidad jurídica del Estado. Bueno, respecto al programa de Justiniano, entonces tenemos que pues Justiniano primero asumió el trono en el año 527 después de Cristo con una visión mucho más clara que era realmente revivir la grandeza política y jurídica de Roma. Y para ello diseñó un programa de restauración jurídica basado realmente en tres pilares o en tres ejes. El primero era consolidar la autoridad del emperador como fuente suprema del derecho. El segundo eje fue unificar la legislación dispersa en un cuerpo mucho más coherente y el tercero fue racionalizar el derecho para hacerlo mucho más justo y accesible. Digamos que con este fin Justiniano confió la dirección del proyecto a su quaestor Sacri Palati, el jurista triboniano, quien junto con Doroteo y con Juan de Capadocia y Teófilo elaboraron entre los años 528 y 534 después de Cristo las cuatro grandes obras que conforman el Corpus Juris Civilis, que son el Codex Justiniano, el Digesto o Pandectas, las instituciones y las Novellae Constitutions. Y pues estas obras integraron de forma ordenada la legislación, la doctrina y la enseñanza jurídica del imperio. Bueno, ahorita les voy a hablar del Codex Justinianus, que fue la primera fase del proyecto, que fue la creación de este documento, en que se promulga inicialmente en el 529 después de Cristo y fue actualizado en el 534. Esta obra cumplió las constituciones imperiales desde el emperador Adriano hasta el propio Justiniano. El Códex se organizó en 12 libros que abarcaban temas de la organización del Estado, de la religión, la justicia, el derecho civil y penal y la administración pública. Su importancia radica en que eliminó las contradicciones de los códigos anteriores, como les venía hablando, del gregoriano, del germogeniano y del teosodiano, y derogó las normas en conflicto, o sea, todas aquellas que estaban generando como un conflicto, una contradicción, fueron eliminadas por el Codex Justinianus, y representó el primer esfuerzo sistemático
por unificar el derecho positivo en el mundo bizantino y consolidó la supremacía del poder legislativo del emperador. El digesto o pandetas. Posteriormente, Justiniano promulgó el digesto o pandetas en el año 533 después de Cristo, una de las obras más notables de la historia jurídica. A través de la Constitución de Autore, o con la ayuda de Dios, el emperador ordenó a Triboniano conformar una comisión de 16 juristas encargados de recopilar y sistematizar los escritos de los juristas clásicos como Ulpiniano, Paulo, Gallo, Pampiniano y Modestino. Este trabajo monumental revisó más de 1500 tratados jurídicos y produjo una compilación de hasta 50 libros. El digesto preservó el pensamiento jurídico clásico romano, adaptándolo a la realidad del siglo XVI. Después, las opiniones contenidas en esta obra tuvieron fuerza de ley y se convirtieron en el fundamento doctrinal del derecho en el Imperio bizantino. Su impacto fue tan profundo que siglos después inspiró la ciencia jurídica europea. Ahora vamos a hablar de las instituciones. En este mismo año, en noviembre del 533 después de Cristo, Justiniano promulgó las instituciones redactadas por Triboniano, Doroteo y Teófilo. Y aunque inicialmente se concebían como un manual para estudiantes de derecho, fueron dotadas de fuerza normativa y se convirtieron en la introducción oficial al sistema jurídico imperial. En estas instituciones estaban divididas en 4 libros que trataban de los fundamentos del derecho pues civil, que eran personas, las cosas y los derechos reales, las obligaciones y las acciones. Además, establecieron una metodología pedagógica que influiría profundamente en la enseñanza jurídica medieval y moderna, y por su claridad y estructura lógica fueron imitadas por las universidades europeas que se mantuvieron con ese modelo de enseñanza durante muchos siglos. Finalmente, la Novellae Constitutiones, o nuevas leyes, recuperaron la legislación emitida por Justiniano después del año 534. Estas normas respondían a las nuevas necesidades del imperio y completaban las 3 obras anteriores. En conjunto, el Codex, el Digesto, las instituciones y la Novellae constituyeron el Corpus Iuris Civilis, declarado la única fuente válida del derecho en el imperio bizantino. Todo juez o magistrado debería fallar conforme a este cuerpo normativo y cualquier disposición contraria quedaba automáticamente derogada. De esta manera, Justiniano logró la unidad jurídica del Estado y aseguró la transmisión del legado jurídico romano hacia la posterioridad. El Corpus Iuris Civilis tuvo un impacto profundo y duradero en la historia del derecho. En el ámbito político, consolidó la autoridad imperial, reafirmando que la voluntad del emperador era la fuente suprema del derecho. En el aspecto jurídico, unificó los siglos de legislación dispersa bajo la coherencia y la lógica. Desde el punto de vista doctrinal, preservó la filosofía jurídica romana basada en la equidad, la buena fe y la justicia, y en el campo pedagógico sirvió como base para la enseñanza del derecho en la Universidad de Bolonia, dando origen a la Escuela de los Glosadores y más tarde a los comentaristas. Por estas razones se considera el Corpus Iuris Civilis, que es la piedra angular de la tradición jurídica. Los principios fundamentales del Corpus Iuris Civilis continúan siendo pilares en el derecho moderno. Entre ellos se destaca la famosa máxima romana honeste vivere alternum non leadere sunt quique tribure, que significa vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. También se consolidaron valores como la buena fe contractual, bona fides, la equidad y la protección de la propiedad privada. En cuanto a su legado, esta obra inspiró los códigos civiles modernos como el Código Napoleónico de 1804, el Código Civil Alemán de 1900 y el Código Civil Colombiano de 1887, redactado por Andrés Bello. Influyó en el derecho canónico y en la formación del derecho común europeo, demostrando su proyección universal e intemporal. Bueno, y finalmente, como pudimos verlo en todo lo que hablamos con mis compañeros,
Podemos decir que el Corpus Juris Civilis no fue una simple compilación de leyes antiguas, sino una reconstrucción racional del orden jurídico que claramente transformó la historia del derecho. Y gracias a Justiniano, la civilización romana legó a la humanidad una obra que combina la razón jurídica, la autoridad estatal y la búsqueda de dicha justicia. Su influencia ha trascendido más de 1500 años y aún hoy en los sistemas legales contemporáneos perviven sus principios y sus estructuras. En cada norma, en cada código civil moderno se encuentra la huella de Justiniano y su visión de un derecho mucho más universal, racional y humano. Pues bueno, a modo de cierre podemos afirmar que el Corpus Juris Civilis es el alma del derecho romano y el origen de la ciencia jurídica moderna. Su vigencia conceptual demuestra que el derecho no solo es un conjunto de normas coercitivas, sino también un orden racional orientado a la justicia y al bien común. Eso es todo, esperamos haya sido de su agrado y pues muchísimas gracias por su atención.